Cordial saludo a todos. Nos encontramos aquí para hablar de la espidermitis. Vamos a hablar de las infecciones cutáneas más frecuentes de importancia para el médico general. Seguramente no están todas porque son muchísimas, pero estas sí las manejan, van a tener la posibilidad de resolver muchas de las necesidades de los pacientes. Recordemos que tenemos conocimiento de que existe flora bacteriana benigna, que es la flora, el microbioma cutáneo bueno, y también flora bacteriana patógena, que es capaz de producir enfermedad. No toda la flora es capaz de producir enfermedad, y este es un primer mensaje en el cual debemos aprender a identificar ciertos resultados de los cultivos. Aquí tenemos como flora patógena principal en la piel, como les digo, es un pequeño resumen de la espidermitis, el estafilococo aureus y el streptococcus pyogenes. Son muy frecuentes y son muy importantes tener en cuenta para controlar a tiempo. Estas infecciones cutáneas de streptococo y estafilococo las podemos clasificar de muchas maneras. Infecciones locales o infecciones profundas y superficiales, infecciones sistémicas o manifestaciones cutáneas por sus toxinas. Con respecto a las infecciones superficiales, tenemos que pueden producir impétigo, ectima, foliculitis, intertrigo perianal y dactilitis ampollosa. Y las infecciones más profundas tenemos ya entonces forúnculos, paroniquias e infecciones mucho más profundas en tejido celular subcutáneo como linfangitis, erisipela, celulitis y fasciitis necrotizante, las cuales vamos a ver en esta ocasión. Entonces, ellas pueden ubicarse en estratos superficiales, en estratos profundos de la piel y obviamente entrar a otros órganos del cuerpo. Vamos a empezar por las streptodermias. El Streptococcus pyogenes tiene unas cepas no invasivas y otras cepas invasivas, ¿sí? Estas cepas no invasivas son capaces de producir algunas enfermedades y en la piel, entre ellas el impétigo, que es una infección muy frecuente que vemos en la edad preescolar y en la edad escolar. Es importante, aunque es una infección superficial de solo la epidermis, estas cepas pueden ser nefritógenas, es decir, que pueden producir glomerulonefritis. Para que este mensaje, para que sepamos que es importante tratarlas a tiempo. Las otras cepas que ustedes conocen con las otras consecuencias secundarias y además tienen unas cepas que son capaces de producir exotoxinas, proteinasas y factores de diseminación. Y esto manifestarse en la piel de diversas formas, como la famosa escarlatina por la cepa que tiene el Streptococcus pyogenes, que es capaz de poner la piel roja. Pueden producir fascitis necrotizante, es decir, capaz de penetrar hasta la fascia y destruirla, y pueden producir también erisipelas, que todos estos términos son muy frecuentes en nuestra práctica clínica. Este impétigo puede ser también primario, es decir, que la bacteria se aloje primariamente en la piel, o puede ser secundario a otra dermatosis previa que también lo vemos con cierta frecuencia. El estrato afectado es la epidermis, de aquí para arriba es la epidermis, la capa córnea, es decir, que es una infección superficial y puede producir costras o ampollas. Cuando vemos la presencia de ampollas, debemos pensar como patógeno el estafilococo aureus, ¿sí? Que es capaz de producir ampollas, pero también en ese estrato de la epidermis, es decir, superficial. El Streptococcus pyogenes usualmente tiene formación de costras que son clásicamente llamadas costras mielicéricas o costras de color piel, como de color miel, perdón. La ubicación usualmente es periorificial, es allí donde vemos casi todos los impétigos. El del Streptococcus pyogenes, aunque a veces es simplemente que considerar las dos bacterias, ¿sí? Porque no tenemos posibilidad de realizar cultivos inmediatos, entonces es mejor tener en cuenta el estrepto y el estafilo en impétigo, aunque ciertas características nos ubican más hacia el uno o hacia el otro. Entonces la costrica color miel sin ampollas nos puede ubicar a que la tiopatogenia es un Streptococcus pyogenes alrededor de los orificios, y si vemos ampollas o pústulas
pues debemos pensar en el estafilococo aureus. Las costras pueden ser mielicéricas, como vemos aquí, tiene muchas, y también costras serohemáticas, ¿sí? Son una de las características más importantes, y este es el empétigo secundario, un estreptococo encima de un prurigo, o un estreptococo encima de una úlcera varicosa o insuficiencia venosa, y un estreptococo encima de una dermatitis de contacto, con las mismas características en sus costras y secreción. El tratamiento en este caso, pues aquí no tengo nada que ver con Genfar ni con ninguno de estos laboratorios médicos. Voy en defensa de la molécula como tratamiento para el impétigo, en este caso estafilococos o estreptococos. Como es una infección superficial, pues el tratamiento tópico es suficiente en la mayoría de los casos. Remover las costras en las que hay altas colonias, cantidad de colonias del estreptococo. Los antibióticos tópicos, podemos utilizar también mupirocina, es otra de las moléculas con muy buena respuesta. Ácido fusídico, tuvimos retapamulina también tópico, ya no lo tenemos, pero existe en otros países y está mencionado en todos los textos como antibiótico tópico para los impétigos. Y orales, cuando hay algún impétigo muy extenso, aquel que no resolvió de pronto a un tópico, y aquí utilizamos dicloxacilina, penicilina, eritromicina o acitromicina. Recordemos que los estreptococos siguen siendo muy sensibles a las penicilinas. Una forma más profunda de infección es el ectima, en donde ya no solamente hay destrucción de la epidermis o capas superficiales de la epidermis, sino que la destrucción y la invasión llega hasta la dermis. Es entonces la forma ulcerada del impétigo. También aparecen las mismas dos bacterias implicadas, y usualmente es en niños de abandono o en hogares donde hay niños de abandono y ancianos, puesto porque no consultaron prácticamente a tiempo cuando hubo el impétigo, o en otros factores predisponentes como pacientes con linfedema. El estreptococo es muy ávido por detectar y seleccionar pacientes con linfedema o en estados de inmunosupresión por edad, diabetes, medicamentos, etc. Utilizamos los mismos tratamientos orales, dicloxacilina y cefalexina. En este caso, el paciente requiere tratamiento oral. El ectima está descrito como una úlcera crateriforme. Tiene apariencia de cráter y tiene una costra necrótica en su superficie con bordes inflamatorios. Usualmente son lesiones únicas. El paciente también puede referir que hubo algo de secreción purulenta previamente a la úlcera. Otra infección por estreptococo es el intertrigo perianal. Entonces el intertrigo es el compromiso de un pliegue. Podemos tener intertrigo inflamatorio, ejemplo, dermatitis seborreica, ejemplo, psoriasis, intertrigos infecciosos, el más común, la cándida, pero también tenemos intertrigo por estreptococo. Se cree que en estos pacientes el estreptococo viaja desde la faringe por todo el tubo digestivo hacia la región perianal. Usualmente lo vemos en niños menores de 10 años, en pacientes también que tienen humedad, oclusión, maceración, paciente que use pañal, claramente. El paciente presenta ardor, dolor, algo de sangrado rectal, y el tratamiento nuevamente las penicilinas, y aparece la eritromicina en casos de alergia. La lesión es muy clara, si es una placa eritematosa, puede tener algo de costra mielicérica clave del estreptococo piógenes, pero puede solamente tener la placa eritematoedematosa muy bien ubicada en la región perianal. Revisar siempre la faringe de los niños, ¿sí? La dactilitis ampollosa también es producida por este tipo de bacterias en niños en que se chupen los dedos. Es el factor de riesgo más importante. Presentan ampollas en la cara palmar de los dedos. Siempre pensar en el estreptococo piógenes aquí causante. La ampolla es más por succión, porque el estreptococo casi en sí mismo no es capaz de producir ampolla, pero el germen sí está documentado. El diagnóstico diferencial en este caso sería el panadizo herpético. Otros casos de dactilitis ampollosa, miren la costra color miel del estreptococo nuevamente, y la ubicación de los pulpejos. Más profundo aún tenemos la linfangitis. Entonces la linfangitis es una infección cutánea y luego el compromiso del vaso linfático hasta el ganglio.
lo podemos ver a veces muy evidente, tumefacto, doloroso, caliente y llegar a una adenopatía que está de mayor tamaño, generalmente en extremidades, y el paciente ya empieza a presentar y a referir algunos síntomas y signos generales. El tratamiento penicilina, eritromicina, dicloxacilina siguen siendo básicos, tradicionales y efectivos en la gran mayoría de estos casos. Miren, este patrón de linfangitis tan claro, parece que aquí fue el trauma previo donde entró el estreptococo y empezó a perseguir el vaso linfático y nuevamente aquí. Entonces tengan en cuenta aquí qué bacteria es Streptococcus pyogenes. La erisipela, cuando la infección llega a toda la dermis, en los vasos linfáticos y la dermis, tenemos entonces la erisipela. Hay quienes discriminen erisipela de celulitis, vemos muchas veces la infección combinada, la diferencia es el estrato cutáneo en el cual ocurre, a veces la infección en la dermis es muy clara de distinguir clínicamente porque todo lo que esté intradérmico tiene un aspecto de piel de naranja. Esta a su vez tiene el signo del escalón, si uno pasa el dedo de la parte sana a la parte enferma, aquí va a encontrar un escalón que es un signo muy claro de la erisipela. Entonces, eritema, edema, calor local, signo del escalón, aquí también lo tiene, y piel de naranja, igual erisipela. Ocasionalmente hay flora mixta y a veces es causado solo por el Staphylococcus aureus, lo cual debemos tener en cuenta. ¿A quiénes afecta la erisipela? Pacientes que tengan pequeños traumas, llámese cortadita afeitándose, llámese he visto erisipelas por esguince, he visto erisipelas por tiñas pedis, en cualquier sitio de esos puede entrar un Streptococcus pyogenes y además hay algo de alteración de los vasos linfáticos porque el paciente lo tiene constitucional o porque tiene sobrepeso o porque tuvo una erisipela previa, es igual a erisipela fija. El paciente refiere síntomas generales y signos locales de infección, ¿sí? Calor, dolor, signos de inflamación. A su vez, el estreptococo que está produciendo eso y que fue atraído por el linfedema destruye más los vasos linfáticos y perpetúa un ciclo de linfedema, infección, más linfedema, más estrepto, etc. Hay que tener en cuenta esto porque para la terapéutica hay que corregir también el linfedema. Cuando hablamos de erisipela, recordemos que vemos como esas características de la piel como llena de los hoyitos, como si todo eso estuviera en la dermis, ¿sí? La presencia de ampollas debe hacernos pensar o en intenso linfedema o en Staphylococcus aureus para tener en cuenta en siempre cubrirlo si hay el caso. Aquí, por ejemplo, el signo del escalón, si hubo algún antecedente de trauma, en fin, una erisipela mucho más extensa. Las tenemos como sitio más frecuente las piernas, las extremidades y también la erisipela facial. Después de un impétigo sobreinfectado por un estreptococo, vemos también puede haber la aparición de la erisipela, celulitis o mixta, la presencia de ampollas que a veces sale tanto la linfa o la presencia de un fago de Staphylococcus aureus que sea capaz de producir ampollas. Y las erisipelas faciales, que también son frecuentes, vemos las mismas características clínicas, piel de naranja, edema, tumefacción y antecedente de pronto de alguna infección ótica por estreptococo. Por aquí alcanzamos a ver algunas costras, de pronto estafilococo y tener en cuenta el Haemophilus, en este caso, Haemophilus influenza. El tratamiento, medidas generales, reposo, analgesia, antiinflamatorios. Utilizamos la penicilina intramuscular cuando es el tratamiento más efectivo. Miren otra vez la penicilina jugando papel aquí, muy importante. Alternativas a alergias, eritromicinas y sulfas, con lo cual, por ejemplo, en este estaríamos cubriendo cepas resistentes del Staphylococcus aureus si lo tienen en la cabeza. Los pacientes que tienen linfedema requieren soporte elástico, si no la erisipela va a ser persistente. Y en pacientes que tienen recidivas de sus erisipelas hacemos tratamiento profilaxis a largo plazo, no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero se debe utilizar penicilina G benzatínica, o sea el benzatil, cada 3-4 semanas intramuscular
de manera permanente junto con terapias de drenaje linfático o soporte elástico. Cuando el compromiso es de dermis y tejido celular subcutáneo, constituye la entidad conocida como celulitis. Es muy similar pero más profundo, las mismas dos bacterias implicadas, teniendo un poco más aquí de patogenia de Staphylococcus aureus. Esta caracterización del germen es difícil, puesto que nosotros casi nunca hacemos un cultivo adecuado de la piel. No lo hacemos porque técnicamente es difícil, hay que tomar tejido celular subcutáneo, tiene que ser interno, no tener contaminación con tejido externo. Para que sea un cultivo fiel, deben reportarnos cuántas bacterias hay por gramo y a su vez este cultivo solo sale positivo por muy buenas condiciones que tengamos en el 30% de los pacientes. Entonces no nos da muy buen rendimiento y también los hemocultivos son muy poco probables de cogerlas. En fin, sin embargo se sabe que estas dos bacterias son las que siguen teniendo la capacidad de producir estas entidades. Este carece de borde elevado, aunque como les digo, con frecuencia vemos manifestaciones mixtas y los antibióticos son iguales a la erisipela, pero sí pensar en cubrir un Staphylococcus aureus. Si la celulitis es en un paciente inmunosuprimido por diabetes, por desnutrición, por edad o por tratamientos, el paciente requiere manejo intrahospitalario. Mucho más profundo es un estreptococo en la fascia. Para un estreptococo piógenes llegue a la fascia tiene que suceder que el estreptococo se haya puesto ahí, por ejemplo, un trauma punzante entró directamente hasta la fascia, por ejemplo, una inyección intramuscular, un estreptococo se metió directamente a la fascia, porque usualmente tiene estas otras manifestaciones y hay mecanismos del sistema inmunológico que nos permiten tenerlo en un sitio más superficial. Tenemos también fasciitis necrotizantes por otras floras. Pues la que es por Streptococcus pyogenes se llama tipo 2, también están descritas el Staphylococcus aureus y flora gram negativa anaerobia, como las que vemos de pronto en algunos traumas, accidentes de tránsito, heridas posquirúrgicas, drenajes de otras causas. Esta fasciitis necrotizante, como su nombre dice, pues hace necrosis de las fascias. Por lo tanto, es una celulitis con un dolor desproporcionado. La celulitis y las erisipelas duelen. No es intenso el dolor, pero en este caso, si el paciente refiere dolor desproporcionado, hay que pensar en las fasciitis, que son muy destructivas. La fascia se destruye muy rápido. Allí no hay tanta defensa como están en las defensas del epitelio, que ahí donde hay una gran cantidad del sistema inmunológico actuando en la fascia, es muy poco esta posibilidad, por lo tanto se destruye muy fácil con consecuencias catastróficas. Puede producir trombosis de las venas y de las ampollas, y de las arterias localizadas en el músculo cerca de la fascia. Pueden tener toxicidad sistémica y obviamente como todo está necrosado, todo hay que limpiarse, todo hay que hacerle correcciones quirúrgicas, correcciones musculares, tendones, fascia, etcétera. Por lo cual hay que detectarlos rápidamente. Requieren tratamiento parenteral, hospitalario y ubicar en altos niveles de complejidad donde se puedan hacer lavados quirúrgicos y fasciotomías. Miren que esto es una celulitis que se instale en 1 o 2 días con estas características como violáceas, que se observan el patrón de los vasos de la vasculatura como trombosado, ampollas hemorrágicas. Esto no es una celulitis, lo que hay que tener en la cabeza es una fasciitis necrotizante y esto va a haber que corregirlo, debridarlo y tratarlo con antibióticos. Una fasciotomía de una fasciitis necrotizante, después hay que pensar corregir esto, es decir, que entre más rápido, mejor. Muy bien, estas son las entidades de superficiales a profundas más frecuentes del estreptococo. Ahora pasamos a las más frecuentes del Staphylococcus aureus. La infección más superficial del Staphylococcus aureus es el impétigo ampolloso. Ocurre también en la capa superficial de la piel epidermis, incluso en los estratos más superiores. Como su nombre lo dice, presenta ampollas como lesión fundamental y son tan flácidas por estar ubicadas en el epitelio que se rompen muy fácilmente, dejando una lesión secundaria que es conocida como erosión. Con un collarete descamativo, sin embargo, hay ocasiones en que uno alcanza a ver la ampolla.
Los pacientes más afectados son los lactantes en sitios de fricción o área del pañal, son los sitios que más vemos con frecuencia. Miren aquí, se alcanza a ver que hubo una ampolla, no una vesícula, sino una ampolla flácida que se rompió fácil, que tenía pus. Tiene un signo también descrito como el signo de la quemadura del cigarrillo, es un signo muy claro de un estafilococo aureus. Otra vez un pliegue, una zona del pañal comprometida. San sin cicatriz porque solamente está comprometido el epitelio, otra vez el signo de quemadura de cigarrillo, como si hubieran puesto la punta del cigarrillo caliente. Y también se tratan con antibióticos tópicos, como ya vimos previamente, el tratamiento de los simpéticos, mupirocina, ácido fusídico, retapamolín. Cuando la bacteria afecta el folículo, el estafilococo es ávido por el folículo piloso. Y cuando produce allí enfermedad, aparece la entidad conocida como foliculitis bacteriana, porque hay foliculitis de muchas otras causas. Esta foliculitis bacteriana casi siempre es por el estafilococo aureus. También vemos foliculitis por otras, por ejemplo, pseudomonas, son las foliculitis de los jacuzzis, pero casi siempre es el estafilococo aureus. Es una infección superficial, presenta pústulas, ¿en dónde? En áreas pilosas, la localización es estrictamente folicular. Si el folículo se rompe y afecta la dermis alrededor del folículo, y mucho más profundo, tejido celular subcutáneo, aparece lo conocido como psicosis de la barba, ¿sí? Porque la foliculitis más frecuente es uno de los sitios en la barba. Entonces, la lesión fundamental es una pústula de localización perifolicular. Mire como vemos aquí, después de un rasurado puede ocurrir, este es uno de los factores predisponentes más frecuentes, el rasurado crónico, portadores de estafilococo, en fin. Miren, las lesiones pueden ser múltiples, pueden ser extensas, pueden ser muy extensas, tienen bastantes signos inflamatorios, ¿sí? La profundización en zona de la barba, conocido con el nombre de psicosis de la barba, muchos folículos que se destruyeron y hasta se destruyó la dermis, todos en conjunto formaron una masa o un nódulo que tiene secreción purulenta. El diagnóstico diferencial más frecuente, la pseudofoliculitis de la barba, en donde el pelo, pues por estar tan rasurado, se choca contra la epidermis y crece en la epidermis o en la dermis, es decir que esta foliculitis es mecánica más no infecciosa. El tratamiento, cuidados locales, antibióticos tópicos, y a veces requerimos de tratamientos como dicloxacilina oral. Si vemos que el paciente persiste con resistencia, con recidivas, tratar de mejorar el factor desencadenante y tomar cultivos para evaluar la resistencia del estafilococo aureus. Cuando hay un compromiso mucho más profundo de varios forúnculos que se rompen y forman ya como una colección purulenta, está lo conocido como forúnculo o famosos nacidos. Usualmente afecta áreas pilosas, vemos los glúteos, los pliegues, es uno de los sitios con mayor frecuencia, sin embargo los vemos también en otras zonas anatómicas y a veces confluyen con lesiones más grandes, varios forúnculos confluyen conformando el carbúnculo. El problema no es un solo forúnculo se drena y prácticamente se cura con ese tratamiento. El problema es la forunculosis crónica en aquellas personas que quedan siendo portadoras del estafilococo aureus, aquellos pacientes con diabetes, con inmunodeficiencias, alcohólicos o los portadores que tienen algún otro factor de riesgo para hacer la manifestación recurrente. Entonces la lesión empieza como un nódulo intradérmico o subcutáneo, fluctuante, caliente, eritematoso, que se rompe, puede romperse espontáneamente, drenar pus, o se toca fluctuante, se toca blandito, lleno de un líquido, que en este caso es pus. Pueden ser únicos o múltiples y a veces producir cuadros más severos, como de abscesos mucho más grandes. El carbúnculo, que es donde confluyen múltiples forúnculos. Miren aquí lo que pasó, destruyó incluso todo, y el drenaje que requieren a veces es muy grande. En los drenajes, si hay posibilidad de cultivar, se debe hacer, si es propio para documentar los gérmenes, su resistencia en favor del paciente. Iniciamos terapia y después cambiamos según el resultado del cultivo.
Si no es posible, entonces el tratamiento es incisión y drenaje si hay fluctuación, antibióticos tópicos o dicloxacilina oral si hay algún factor predisponente o si no drenan, porque a veces no es fácil que drene, erradicar esa condición de ser portador. Eso es muy difícil de erradicar permanentemente, pero sí se puede bajar la población de Staphylococcus aureus con tratamientos profilácticos, específicamente como mupirocina o ácido fucídico, usados en zonas donde se porta el Staphylococcus aureus. ¿Cuáles zonas? Orificios naturales, pliegues, sobre todo pliegue interglúteo, pliegues inguinales, axilas. Allí utilizamos mupirocina o ácido fucídico cada 8 horas, una semana de cada mes. Un tratamiento completo puede durar 6 meses de tratamiento. Además, existen muchas otras medidas para los pacientes que portan estafilococo. Lavado de manos, utilizar alcoholes glicerinados, limpieza de las superficies con sustancias que disminuyan la población bacteriana, lavado frecuente de sus ropas y sábanas, precaución con utensilios propios como cepillos de dientes, cepillos de peinado, porque allí se han documentado que pueden quedar algunas veces el estafilococo y reincidir, sobre todo si hay algún otro factor predisponente. Todos estos factores predisponentes son los que ya mencionamos y además la atopia es uno de los factores predisponentes más importantes. En los dedos también puede dar en este nivel una infección por Staphylococcus aureus. Entonces recordemos que en los dedos, en el pulpejo, podemos tener dactilitis ampollosa por Streptococcus pyogenes, podemos tener paroniquias por herpes y podemos tener paroniquias por cándidas y podemos tener paroniquias bacterianas por Staphylococcus aureus. Claramente vemos aquí la gran colección de pus. Esta es una reacción muy contra el Staphylococcus aureus. El factor predisponente es los famosos uñeros, conocidos también, pues conocidos como uñeros, que son los padrastros, arrancarse cueritos o arreglos compulsivos de uñas. No subestimemos esta zona anatómica tan cercana a una articulación, considerando que el Staphylococcus aureus es capaz de producir aquí una artritis. Es necesario hacer el drenaje de la lesión. Esto es una cosa muy frecuente. Tal vez muchos han sufrido de esto y a veces, la gran mayoría de las veces, con un drenaje adecuado es suficiente. Entonces, en resumen, para estreptococo utilizamos las penicilinas sin caso de alergias macrólidos. Si pensamos Staphylococcus aureus o flora mixta, mirar si podemos hacer cultivos para documentar la resistencia, utilizar inicialmente una dicloxacilina, o si hay resistencia tenemos las opciones de clindamicina, trimetoprim-sulfa y las quinolonas. Estas son algunas características de los antibióticos tópicos que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, la capacidad que tienen excelente contra Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Tenemos mupirocina al 2%, tenemos ácido fucídico también al 2%. Es un buen antibiótico tópico, sigue siendo muy importante en nuestro arsenal terapéutico. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las epidermitis más frecuentes. Dejo para estudio las manifestaciones por toxinas. Tal vez lo verán en las clases de urgencias dermatológicas, las toxinas tanto del estreptococo como del Staphylococcus aureus, es decir, el shock tóxico por estafilococo, la piel escaldada por estafilococo y la escarlatina, que son las principales manifestaciones de estas dos bacterias por sus toxinas. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Feliz tarde.